Un saludo a los ministros, al doctor Germán Vargas, al doctor Rodrigo Rivera, al general Naranjo, al doctor Pérez, defensor del pueblo, al viceministro Iragorri, a los citantes y a toda la comisión. Lo primero que debo hacer es, independiente de la situación que el Cauca ha vivido, reconocer la atención que el alto gobierno ha prestado a la situación, la pertinencia en la gran mayoría de los casos y el acompañamiento para muchos de ellos. Lo reconozco así porque sin duda han sido los peores días de muchos días, pero no en el contexto de cómo se ha presentado aquí y simplemente en la ligereza de reconocer unas acciones de la subversión y de otros actores que hacen presencia en el Cauca, sino en el marco de lo que la gente siente. Y yo creo que de alguna manera ya mi colega, el doctor Guillermo Rivera, ha presentado un elemento que es claro y es el contexto de la historia del Cauca no es diferente de forma y de fondo a lo que se ha venido sucediendo en los últimos días. Sin duda, nunca se ha desintegrado, y ese es un elemento de Cauca, las estructuras del narcotráfico. O sea, siempre estuvieron vigentes como producción, como comercialización. Las altas partes montañosas de municipios como Toribío, Jambaló, Caldono o Argelia siempre fueron productoras, y las partes bajas como Santander de Quilichao siempre fueron escenarios de comercialización. Quizá de un elemento contundente hoy es la BACRIM y el microtráfico, elemento que conduce necesariamente a la situación de conflicto que presentamos. Nosotros definimos de que a veces es fácil mirar el actuar de la fuerza pública y la situación que se le presenta y las grandes dificultades, pero también entendemos que el conflicto en el Cauca cambió, que el actuar del conflicto en el Cauca cambió, que las estrategias cambiaron, que la delincuencia en cualquiera de los grados y niveles u organizaciones ha actuado de otra manera, hace uso de la tecnología, hace inteligencia, amedrantan a la gente, la extorsionan, ponen un petardo, y esto cambia el contexto totalmente que tiene que tener la fuerza pública, y usted, general Naranjo, lo sabe, porque el actuar de la policía también ha venido cambiando, pero sin duda se va a requerir en los próximos años que cambie de una manera mucho más estructural, como lo decía el colega citante, el doctor Prada. Se requiere también de la tecnología, de los instrumentos, de los insumos, que la gente, como usted lo tiene acá, lo tenga allá en la provincia. Y esos medios están ligados también a que han involucrado a la juventud, a que hoy, por primera vez en la historia del Cauca, el consumo de sustancias psicoactivas es del nivel que es, y particularmente en la ciudad a la que pertenezco. Y pedirle a la fuerza pública y al gobierno que de la noche a la mañana defina una estrategia no nos puede llevar a plantear que habíamos ganado la guerra y hoy la estamos perdiendo, o que habíamos logrado la paz y hoy parece imposible. Yo creo que hay que tener mesura, y comparto, doctor Gómez, esa parte de su intervención, mesura para entender hasta dónde habíamos caminado y cuál es el camino que sigue. Y eso no puede tapar el llamado, la intención desde la región y desde la provincia para decirle al gobierno qué esperamos, qué queremos y en qué podemos acompañar. Muchas de las zonas de conflicto tenían fragilidad institucional, la siguen teniendo, doctor Guillermo. Así es. Los municipios en los que se han presentado los grandes conflictos hoy en el Cauca son municipios con pobreza, miseria, necesidades básicas insatisfechas, fragilidad institucional, alcaldes con baja gobernabilidad, sin capacidad presupuestal para dar respuesta a muchas de sus cosas, cero presencia en algunos casos de la justicia. Santander de Quilichao hubo fiscalía especializada hasta diciembre de hace 2 años y la trasladaron a Cali porque no eran capaces de enfrentar la situación de orden público. Entonces uno se queda pensando, si eso es desde el aparato del Estado, ¿qué podemos pedir desde la sociedad en su conjunto, o desde un alcalde de una ciudad de estas categorías 5, categoría 6? Ese elemento creo que nos genera la confianza de colocar el diagnóstico, pero también hacer una apuesta desde dónde podemos ayudar a construirlo. El contexto del Cauca es un contexto de multiplicidad de actores, de microtráfico, de subversión, de BACRIM, de delincuencia común, de todo lo que se quiera ligado a actores sociales que terminan generando lo que hoy tenemos, pero además la ruralidad del departamento. El general Naranjo lo debe saber, municipios como Argelia, hablar de un hostigamiento es un tema diario. En Toribío es diario, cada que se conozca el carro bomba, las cientos de viviendas destruidas, los civiles y los policías muertos, ese es otro tema, pero es normal lo otro. Y eso no nos puede aterrorizar, esa es la realidad del departamento y quizá de muchas regiones del país, y no estamos conectando o coalitando con el tema en ese sentido. Nosotros estamos convencidos de que ha habido un acompañamiento de este gobierno, pero que sin duda tiene que haber una apuesta de fortalecimiento institucional.
o sea, de acompañamiento a las administraciones municipales. Y si ustedes ven, como lo dije ya, la característica de un municipio como Toribío, pues se van a encontrar que no es diferente a todo el caldo de cultivo para que se presente el problema que se presenta. Y la situación de Corinto es una situación de campesinos sin alternativas productivas y de miseria, y de indicadores de pobreza y miseria altísimos, y Argelia lo mismo, a 8 y 10 horas de Popayán, sin posibilidad de una salud de calidad, un hospital nivel 3 a 10 o 12 horas. Y no hay educación superior, y los índices de deserción en la educación son altísimos. Entonces, nosotros entendemos que es fácil echarse el discurso y no venimos a descontextualizar ni a desconocer la necesidad de que la seguridad funcione y que los entes del Estado encargados de ello caminen como debe ser y sean fortalecidos. Pero también, por dar un ejemplo, Santander de Quilichao puede ser quizá de Popayán la ciudad con mejor capacidad institucional, con una presencia de justicia, con una presencia estructurante de poder responder al conflicto y a la situación que se presenta. Y no lo es. No lo es porque solo en los últimos meses, General Naranjo, es notorio el incremento de pie de fuerza. Y durante muchos años se dio en muchas partes del país y allí mínimamente. Y en la región sucede exactamente lo mismo. O sea que nada más que reconocer que ese elemento de fragilidad es un elemento transversal a la situación que el departamento está viviendo. Y creo que hay que hacer el llamado de atención a algunas cosas. Cuando uno lee propuestas del gobierno anterior, y lo decía el doctor Guillermo Rivera, se encuentra con todo el plan de consolidación y con la esperanza en esos municipios del plan de consolidación. Y hoy no hay respuesta al plan de consolidación. O sea, hoy, y no este gobierno, hoy, porque es que el país sigue siendo el mismo, así haya habido cambio de gobierno. Yo creo que colocar sobre la mesa como la frustración del hoy y las cosas del ayer es simplemente entrar a un escenario muy inmediatista de la situación que el país está viviendo. Es normal, general, que un delincuente común y corriente hoy coja un celular y haga una llamada. En la ciudad y en la región no hay cómo hacerle seguimiento a una identificación a una llamada. La telefónica no tiene la planta que debe tener en una región de 400.000 habitantes y una ciudad de 90.000 habitantes. Y eso ya muestra una fragilidad institucional al tema. Y detrás de un petardo, a cualquier hora, a cualquier ciudadano se genera un escenario de convivencia que sin duda no le puede pedir a un alcalde que responda de esa manera. Yo quisiera verle que el ministro del Interior escuchara eso, porque Santander lleva a hoy 10 petardos, 2 aparentemente claramente identificados, general, los otros 8 allí como un elemento de extorsión. Las medidas que se han tomado son importantes, pero se requiere sin duda de un tema estructural. Nada podríamos lograr, doctor Gómez, y usted lo mencionó, con renunciar a una realidad de prioridad que el Estado requiere, pero tampoco con no reconocer que hay que hacer paralelamente unos elementos de inversión. Uno no puede hablar en regiones como esas, y yo allí puedo tener diferencias con muchos de ustedes. Hay regiones del Cauca donde no hay educación superior, donde no llega el SENA, donde la posibilidad de salud es crítica, mínima, y regiones normales, no altas. Entonces, doctora Adriana, muchas gracias. Creo que se requiere del acompañamiento, que la inversión social pasado de este gobierno y otro tiene que dar resultados positivos, y si no pasarán los 8 que ya pasaron y 8 más, y el caldo de cultivo, la situación para seguir con un escenario como el que tenemos seguirá vigente. Gracias, presidente.